Lucía, una niña bailarina de apenas 11 años, colocó sus auriculares rosas y dejó que el reggaetón se apoderara de sus pasos. Movía la cadera con una energía inocente, como quien juega a ser libre en un mundo que todavía no entiende del todo. Sus zapatillas desgastadas golpeaban el suelo con un ritmo que, para ella, era pura vida. De pronto, una voz cortó la música como un cuchillo en el aire. ¿Eso te parece digno de una niña decente? El comentario cayó como un trueno en el patio silencioso. Varios vecinos se asomaron a las ventanas, algunos con curiosidad, otros con gesto severo. Era como si aquel baile polémico hubiera encendido un juicio público improvisado. Lucía se detuvo apenas un segundo, pero la canción seguía sonando dentro de su pecho. Ella no entendía por qué bailar podía ser motivo de vergüenza. Al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo dejar que la música te lleve? En su mundo infantil, el reggaetón era alegría, era identidad. Para los demás, era vulgaridad. Elena, al escuchar la voz de la vecina, salió corriendo de la cocina. Se interpuso entre los ojos acusadores y su hija, intentando sostener la dignidad con la voz temblorosa. Solo está bailando, no hace daño a nadie. Pero sus palabras rebotaban contra el muro invisible del que dirán, esa fuerza tan poderosa en cualquier barrio español. Madre e hija quedaron expuestas, como si fueran culpables de un crimen que nunca existió. El reggaetón, que para ellas era complicidad, para el vecindario era motivo de escándalo. Esa tensión entre mundos distintos transformó el patio en un escenario de prejuicios. Y lo curioso es que, en todas partes, siempre hay alguien dispuesto a dictar sentencias sin conocer la historia conmovedora que late detrás. Lucía apretó su cuaderno de baile contra el pecho, ese donde anotaba pasos que veía en vídeos o inventaba en su imaginación. En silencio, miró a su madre buscando consuelo. Elena le sonrió con ternura, pero en sus ojos había un destello de dolor. Sabía que las palabras hieren más que cualquier golpe. Era como si cada murmullo del barrio se transformara en una piedra invisible sobre los hombros de la niña bailarina. Pero incluso bajo ese peso, dentro de ella había una llama que nadie podía apagar. Una llama que decía, sigue bailando. La vecina volvió a hablar, con tono agrio, hoy baila así, mañana ya sabremos en qué acaba. Aquellas palabras resonaron con eco venenoso. Lucía no las comprendía del todo, pero sentía la hostilidad. Elena respiró hondo, intentando mantener la calma, aunque por dentro se debatía entre responder con rabia o callar para proteger a su hija. Lucía miró hacia un punto lejano, como si pudiera ver más allá de las paredes del barrio. En su mente, no estaba en aquel patio gris, sino sobre un escenario iluminado, con miles de personas aplaudiendo. Soñaba en secreto con participar en un casting de baile, pero el miedo a las críticas la mantenía en silencio. La escena parecía congelada, madre e hija enfrentadas a un tribunal invisible. La música aún vibraba en los auriculares, pero ahora era más que sonido, era resistencia. Porque en el fondo, el baile polémico de Lucía no era un simple movimiento, era una declaración silenciosa de identidad. Lucía se sentía justo así, una flor en un terreno hostil. Rodeada de miradas que no querían verla crecer, pero con raíces obstinadas que buscaban la luz. Y esa obstinación sería la que, más adelante, la empujaría hacia lo inesperado. Elena acarició el hombro de su hija, susurrando, no dejes que te apaguen, mi niña. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Lucía levantara la cabeza y volviera a moverse. Aunque el barrio murmurara, ella sabía que la música seguía dentro. Lucía solo quería bailar, pero su barrio la juzgó sin conocer su historia. Lucía tenía 11 años y un secreto que custodiaba como un tesoro. Soñaba con subirse al escenario de Leo Redmo, el ídolo de reggaetón que llenaba estadios. En su espejo manchado de pegatinas practicaba movimientos una y otra vez, imaginando los focos iluminándola. Nadie lo sabía, porque a nadie se atrevía a contarlo. En el colegio, las cosas eran distintas. Sus amigas empezaron a apartarse, como si su gusto por el reggaetón fuese una mancha difícil de borrar.
Eres una choni, murmuraban a su paso. Otras la llamaban Nakita, palabras que se le clavaban como espinas invisibles. Imagen Berro, plano detalle de un pupitre con un corazón dibujado tachado encima. Lucía trataba de sonreír, pero en el recreo siempre terminaba sola. Observaba a los grupos desde lejos, pensando que quizás había algo malo en ella por amar tanto ese ritmo. Sin embargo, cada vez que se ponía los auriculares, todo desaparecía, volvía a ser la niña bailarina que no conocía miedo ni etiquetas. Elena, su madre, veía en esos pasos de baile un puente hacia su hija. Cuando el mundo se hacía hostil, se encerraban juntas en el salón y dejaban que la música llenara el aire. Madre e hija compartían carcajadas, coreografías improvisadas, incluso discusiones sobre quién movía mejor los hombros. Pero al salir de casa, la realidad golpeaba con fuerza. Las vecinas criticaban: eso es lo que enseñas a tu hija, perrear en lugar de estudiar. Elena sonreía con diplomacia, aunque por dentro sentía el filo del juicio. Era como caminar sobre cristales, intentando proteger a su hija sin cortarse ella misma. Lucía escuchaba todo. Y aunque fingía que no le importaba, por las noches escribía en su cuaderno frases como: un día bailaré en un escenario. Ese cuaderno era su confesionario secreto, el único lugar donde el reggaetón no era pecado. Un sábado cualquiera, mientras fregaban juntas los platos, Elena le dijo: sabes, cuando bailas, te veo feliz. Y eso me hace feliz también. Lucía la miró sorprendida, no esperaba encontrar complicidad en medio de tanto reproche externo. Esa fue la chispa que convirtió su pasión en ritual compartido. Sin embargo, la crueldad de la infancia no perdona. Una tarde, en el patio del colegio, unas niñas comenzaron a imitar sus movimientos con gestos exagerados, burlándose. Lucía aguantó, pero al llegar a casa se encerró en su cuarto. Y si tienen razón, y si el reggaetón sí es vulgar, pensó en silencio. Elena la encontró llorando. Se sentó a su lado y dijo: cuando yo era pequeña, también me decían que leer novelas era perder el tiempo. Hoy me doy cuenta de que era lo único que me salvaba de la rutina. Nunca te avergüences de lo que amas. Fue un consejo que se le quedó grabado a fuego. Lucía comenzó a entrenar en secreto. Apagaba la luz de su cuarto, cerraba la puerta y frente al espejo practicaba pasos con los auriculares puestos. Así nadie escuchaba el taconeo de sus zapatillas. Aquella clandestinidad le daba la adrenalina de quien persigue un sueño prohibido. Era como vivir una doble vida, la niña aplicada en clase y, al mismo tiempo, la bailarina que soñaba en silencio. Esa contradicción la fortalecía, aunque aún no lo sabía. El barrio la veía como un motivo de polémica. Sus compañeras la tachaban de distinta. Pero ella sentía que dentro de ese aparente rechazo había una fuerza misteriosa que la empujaba hacia adelante. Como si el destino la estuviera preparando para algo más grande, aunque todavía no pudiera imaginarlo. Se dormía con una idea fija: algún día me verán. Algún día sabrán quién soy de verdad. Y con ese pensamiento, el sueño se volvía más fuerte que el miedo. Las vecinas del barrio parecían tener siempre tiempo para hablar de los demás. Sentadas en corro, entre abanicos y vasos de horchata, lanzaban frases como cuchillos. Así empieza, y luego acaba embarazada con 15, dijo una, sin bajar la voz. Lucía pasaba cerca fingiendo que no escuchaba, pero cada palabra le calaba como lluvia fría. Esa niña bailarina no entendía cómo algo tan simple como moverse al ritmo del reggaetón podía convertirse en sentencia social. Plano detalle, rostro de Lucía endureciéndose mientras aprieta su cuaderno. Elena, al escuchar, quiso responder. Pero el miedo al aislamiento pesaba más que la rabia. En España se suele decir mejor llevarse bien con el vecindario, y esa frase le pesaba como una cadena. Cayó, aunque por dentro hervía. Una tarde, al regresar del mercado, Elena escuchó a dos mujeres susurrar: con esa madre no se puede esperar otra cosa. Ese comentario fue demasiado. En casa, rompió a llorar frente a Lucía. Perdóname, hija, siento que no te protejo lo suficiente. Lucía,
En cambio, le secó las lágrimas con un pañuelo. No pasa nada, mamá. Si no me entienden, da igual. Yo bailo para mí. Esa respuesta, tan madura, revelaba que la niña bailarina ya estaba aprendiendo a resistir como los adultos. Era como una flor creciendo en un jardín que no la quería. Buscaba la luz en cada grieta, aunque todo alrededor pareciera hostil. En el colegio no era diferente. Un grupo de niñas empezó a cantarle canciones de burla: perrea, Choni, perrea. Lucía caminaba con la cabeza alta, pero al llegar a casa se derrumbaba en su cama. El contraste entre su fortaleza pública y su fragilidad privada era brutal. Una noche, Elena se sentó junto a ella y dijo: ¿sabes? Lo que dicen de ti es miedo disfrazado. Miedo a ser diferentes, miedo a no encajar. Fue la primera vez que Lucía comprendió que el juicio no siempre habla de uno, sino del temor ajeno. Esa reflexión la acompañaría siempre. La niña bailarina empezó a mirar a las vecinas con otros ojos, no como juezas, sino como prisioneras de sus propios miedos. Y eso la fortaleció. Entre todos, un cartel nuevo brillaba con letras llamativas: casting de baile para bailarinas de Leo Ritmo. Lucía lo vio y sintió un cosquilleo en el estómago. Sus ojos recorrieron cada palabra como si fueran oro puro. En serio, murmuró en voz baja, con una sonrisa que no podía ocultar. Para esa niña bailarina, aquello no era un simple papel pegado en la pared, era la puerta a un sueño. El reggaetón que la aislaba en su barrio ahora podía ser su salvación. Corrió a casa agitando el folleto como si fuera un trofeo. Mamá, mira, es mi oportunidad, gritó emocionada. Elena lo recibió con las manos todavía húmedas de fregar. Lo leyó despacio, frunciendo el ceño: Lucía, estas cosas no siempre son lo que parecen. Hay mucha gente que se aprovecha de niñas como tú, dijo con tono preocupado. Pero la ilusión en los ojos de su hija la desarmaba. Era esa chispa que pocas veces había visto encendida con tanta fuerza. Finalmente, suspiró: si es lo que quieres, ensaya bien. Pero prométeme que no irás sola nunca. Esa frase quedó grabada como un pacto entre madre e hija, mezcla de miedo y esperanza. A partir de ese día, la casa se transformó en academia improvisada. El salón quedó despejado, la mesa contra la pared y el espejo del pasillo se convirtió en juez silencioso. Cada tarde, Lucía ensayaba coreografías inventadas, corrigiendo pasos, repitiendo hasta el cansancio. Elena, aunque no entendía mucho de baile, se convirtió en su cómplice. Más energía, Lucía, gritaba desde el sofá, riéndose. A veces incluso se unía, torpe pero feliz, porque sabía que esa rutina fortalecía su vínculo. Los ensayos se alargaban hasta la noche. Lucía anotaba en su cuaderno cada detalle: qué movimientos funcionaban, qué canciones la hacían sentir más fuerte. Era como si construyera un mapa secreto hacia su sueño. Los vecinos, sin embargo, no tardaron en criticar. Ahora quiere ser artista, como si eso diera de comer, murmuraban. Pero Lucía, por primera vez, no bajó la cabeza. Ese cartel le había dado una razón para ignorar los juicios. Elena lo notó y pensó: quizás esta sea la oportunidad de demostrarle al barrio que no estaba equivocada al apoyarla. Sin querer, el cartel no solo cambió la vida de Lucía, también la de su madre, que empezó a mirar la pasión de su hija con más respeto. Mientras cerraba los ojos, lo apretaba como si fuera un amuleto. Soñaba con un escenario, luces brillantes y miles de voces gritando su nombre. Y lo más importante, soñaba con demostrar que su historia conmovedora no era motivo de burla, sino de orgullo. Don Manolo apareció en el barrio como caído del cielo. Con un traje anticuado, sonrisa fácil y palabras almibaradas, se presentó como organizador oficial del casting de baile de Leo Ritmo. Su voz sonaba amable, pero sus ojos tenían algo inquietante, como si midieran cada gesto de Lucía con demasiado interés. Niña, tienes madera de estrella. Podría hacer de ti la próxima bailarina del reggaetón en España, dijo, acercándose demasiado. Lucía tragó saliva. Aquellas palabras eran su sueño hecho realidad,
pero algo en el tono del hombre la hacía sentir incómoda. Elena, que llevaba días con fiebre y tos fuerte, no pudo acompañarla cuando Manolo le ofreció un ensayo privado. Lucía dudó, pero él insistió: será rápido, cariño. Mejor que llegues preparada para el casting. Si quieres brillar, necesitas disciplina. Y le guiñó un ojo con una mueca que helaba la sangre. El lugar olía a humedad, nada que ver con una academia de baile. Manolo cerró la puerta con un chasquido que sonó demasiado fuerte. Vamos, muéstrame cómo te mueves. Más suelta, más provocativa. Eso es lo que vende. Lucía intentó seguir el ritmo de la música que él puso en un viejo reproductor, pero sus indicaciones eran cada vez más turbias. Imagínate que seduces al público, mírame como si yo fuera tu jurado, susurró, acercándose a su espalda. Señor, no me siento cómoda, murmuró Lucía, dando un paso atrás. Pero él insistió, con voz más dura: no seas tímida, niña. El mundo del reggaetón no es para santitas. Aquí o te adaptas o te quedas fuera. El ambiente se volvió asfixiante. Lucía temblaba, deseando que alguien entrara por esa puerta, y alguien lo hizo. Alex, el chico del barrio con fama de problemático, había escuchado rumores de que Manolo se dedicaba a casar niñas con falsas promesas. Al enterarse de que Lucía estaba con él, no lo dudó, irrumpió en el local con mirada furiosa: apártate de ella, viejo asqueroso, gritó. Lucía corrió hacia él, llorando, mientras Manolo trataba de justificarse: malentendido. Solo era un ensayo, pero su voz sonaba vacía, sin convicción. Alex agarró a Lucía por el hombro y la sacó de allí casi a rastras. Ella temblaba tanto que apenas podía hablar. Afuera, el aire fresco fue como una bofetada de realidad. ¿Qué haces con mi hija?, exclamó Elena, al verlos. Su primera reacción fue de desconfianza hacia Alex: eres tú el que la ha metido en líos. Lucía, aún en shock, no encontraba fuerzas para explicar. Elena lo echó de casa entre gritos, convencida de que ese joven problemático era peligroso. Alex, dolido pero consciente de que había hecho lo correcto, se marchó en silencio. Días después, la verdad salió a la luz. Una noticia en la televisión local estremeció al barrio: detenido hombre acusado de organizar falsos castings para atraer menores de edad. En pantalla aparecía la foto de don Manolo esposado. Lucía miró la televisión con el corazón encogido. Era verdad, mamá, él quería hacerme daño. Elena, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuerte. Y en silencio, comprendió que había juzgado al chico equivocado. Aquel episodio no solo fue una trampa, también fue la prueba más dura de su historia conmovedora. Pero gracias a su instinto y a la intervención de alguien inesperado, había escapado a tiempo. Alex no era el tipo de chico al que los vecinos confiarían sus llaves. Tenía fama de problemático: peleas en el instituto, escapadas nocturnas, ropa desgastada y mirada desafiante. Pero aquella noche había hecho lo que nadie más se atrevió: entrar al local de don Manolo y sacar a Lucía de una trampa. Lucía, aún temblando, recordaba la fuerza con la que él había gritado: apártate de ella. Esa voz fue como un salvavidas en medio del miedo. Aunque no lo conocía bien, en sus ojos había visto algo distinto, un reflejo de alguien que entendía demasiado bien lo que es sentirse vulnerable. Él sabía lo que era caer en redes engañosas. De adolescente, también había confiado en promesas falsas y había pagado caro por ello. Por eso, cuando oyó rumores de los falsos castings, juró que ninguna niña del barrio pasaría por lo mismo. Al día siguiente, Alex pasó frente a la casa de Lucía. Dudó en llamar, pero se quedó en la acera, mirando hacia la ventana. Elena salió de repente y, al verlo, lo enfrentó con rabia contenida. ¿Qué quieres ahora? ¿No fue suficiente con asustar a mi hija? Yo la salvé, señora, respondió Alex, con voz firme. ¿Salvarla? Tú eres el peligro aquí, replicó ella, cruzándose de brazos. Lucía escuchaba la discusión desde la ventana. Su corazón se partía en dos: quería gritar que Alex decía la verdad,
pero todavía no encontraba el valor. La niña bailarina estaba atrapada entre el agradecimiento y el miedo de contrariar a su madre. Elena lo observó marcharse convencida de que aquel joven era una mala influencia. No sabía que pronto la verdad caería sobre el barrio como una bomba. Esa misma tarde, la noticia en televisión confirmó la detención de don Manolo. El presunto organizador de castings falsos para menores ha sido arrestado en el distrito de Zaragoza, decía la presentadora. Lucía y Elena se miraron en silencio, el miedo mezclado con alivio. Era él, mamá. Te lo dije, susurró Lucía con lágrimas. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo la culpa clavarse como un puñal. Había acusado al chico equivocado, mientras el verdadero peligro estaba tras las rejas. El barrio entero habló de la noticia durante días. Las vecinas, que antes criticaban, ahora murmuraban horrorizadas. ¿Quién iba a imaginarlo? Con esa cara tan correcta, el juicio se había dado la vuelta. Esa noche, Elena pensó en Alex. Quizás no era el villano, quizás fue el héroe improbable que mi hija necesitaba. Fue un pensamiento que le costó aceptar, pero que poco a poco empezó a crecer. Lucía, mientras tanto, no podía dejar de pensar en él. Había visto en Alex algo que nadie más comprendía, la capacidad de arriesgarse para proteger a alguien, aunque el mundo entero lo juzgara. Y en ese reflejo, se reconocía. A veces, los héroes no llevan capa ni fama intachable. A veces, son aquellos que cargan con cicatrices invisibles, pero que aparecen en el momento justo para cambiarlo todo. Después de días de silencio incómodo, Alex decidió dar un paso más. Sabía que Elena aún no miraba con recelo, pero sentía que no podía abandonar a Lucía ahora que el barrio entero hablaba del escándalo de don Manolo. Así que una tarde llamó a su puerta. Elena abrió con gesto serio. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó con frialdad. Sé que no confías en mí, pero quiero ayudar a Lucía. No merece que su sueño se apague por culpa de ese viejo, respondió Alex, con firmeza. Lucía apareció detrás de su madre, con ojos suplicantes. Mamá, por favor, dijo en voz baja. Elena dudó unos segundos, hasta que cedió con un suspiro. Está bien. Pero te advierto que si pasa algo raro, lo pagarás caro. La llevó hasta una academia de danza dirigida por Sara, una amiga suya de la infancia que había logrado abrirse camino como profesora respetada. El lugar era modesto, pero respiraba disciplina y arte. Sara recibió a Lucía con una sonrisa cálida. He oído hablar de ti. Así que tú eres la niña bailarina del barrio. Lucía bajó la cabeza, tímida. Dicen muchas cosas, la mayoría malas. Lo importante no es lo que dicen, sino lo que haces cuando la música empieza, replicó Sara, guiñándole un ojo. El ambiente de la academia la descolocó. Allí no sonaba reggaetón, sino violines y un piano suave. Las zapatillas de ballet golpeaban el suelo con precisión. Lucía observaba fascinada y confundida a partes iguales. Prueba tú también, dijo Sara, entregándole unas zapatillas usadas. Lucía titubeó. Yo. Pero, yo no sé nada de ballet. Toda gran bailarina empieza sin saber, contestó la profesora con serenidad. Lucía respiró hondo y se colocó en la fila. Al principio, sus movimientos eran torpes. Las demás niñas la miraban de reojo, algunas con curiosidad, otras con ligera burla. Pero con cada intento, fue encontrando un equilibrio extraño entre la disciplina del ballet y la pasión del reggaetón que llevaba en la sangre. Sara la observaba con atención. Tienes fuego en el cuerpo. Ahora necesitas moldearlo. La disciplina no mata la pasión, la convierte en arte. Lucía sintió que, por primera vez, alguien veía más allá del juicio. Ese día descubrió que el baile polémico que tanto criticaban podía convivir con la elegancia del ballet. No tenía que elegir, podía hacer ambas cosas. Cuando salió de la academia, el sol ya se escondía. Alex la esperaba apoyado en la puerta. ¿Y qué te ha parecido?, preguntó. Lucía sonrió, cansada pero feliz. Es otro mundo, pero siento que puedo pertenecer a él.
Ese día entendió que su sueño no se había roto con la trampa de don Manolo. Al contrario, había encontrado una nueva oportunidad, un camino que mezclaba lo que era y lo que podía llegar a ser. Esa noche, después de su primera clase de ballet, Lucía no podía dormir. Estaba emocionada, sí, pero también confundida. Se tumbó en la cama mirando el techo y pensó, ¿quién soy realmente, la niña bailarina de reggaetón o la alumna torpe de ballet? Al día siguiente, Elena la miró con gesto serio mientras desayunaban. No entiendo por qué tienes que ir a esa academia. El ballet es para niñas pijas, no para nosotras. Lucía bajó la mirada, removiendo el tazón de leche. Mamá, yo solo quiero bailar. Da igual si es reggaetón o ballet. No, no da igual, replicó Elena, con un suspiro cargado de prejuicio. En ese momento, sintió que le pedían cortar sus alas a la mitad. Como si tuviera que renunciar a una parte de sí misma para poder ser aceptada. Era una batalla invisible, ser ella misma o ser reconocida. Sara, en cambio, le repetía lo contrario en la academia: la danza no tiene fronteras, Lucía. El cuerpo puede hablar en todos los idiomas, urbano, clásico, flamenco. Lo que importa es que te expreses. Lucía sentía, pero por dentro seguía la lucha. El barrio la señalaba por el reggaetón y ahora su madre la cuestionaba por probar el ballet. Se observó con atención. Era como si en su reflejo hubiera dos Lucías diferentes, la que soñaba con Leo ritmo y la que descubría arabescos torpes pero mágicos. Una tarde, Alex la acompañó de regreso a casa. ¿Qué te pasa? Estás rara. Siento que tengo que elegir quién quiero ser. Alex se rió con ironía. Yo llevo años intentando que la gente no me encasille. Si eliges solo para complacer a otros, al final dejas de ser tú. Esas palabras se le clavaron como un eco. Quizás él, con toda su fama de problemático, entendía mejor que nadie lo que era vivir bajo etiquetas injustas. Era como si dos músicas distintas sonaran dentro de ella. Una le pedía libertad, la otra disciplina. Y ambas la hacían vibrar. Elena, todavía enferma, la observaba desde la puerta del salón cuando practicaba. Sus ojos se llenaban de dudas. ¿Estaba realmente criando bien a su hija? ¿O la estaba empujando a un mundo lleno de peligros? Pero no decía nada. El silencio también era un juicio. Lucía, por su parte, decidió anotar en su cuaderno: no tengo que elegir. Puedo ser todo lo que quiera. Fue un acto pequeño, pero significaba empezar a reclamar su identidad. Su dilema no estaba resuelto, pero había algo claro: no pensaba renunciar a ninguna de sus pasiones. Porque si lo hacía, dejaría de ser ella misma. Sara había insistido en que Lucía participara en una presentación pública de la academia. Al principio, Elena se negó en rotundo. Aún arrastraba la desconfianza, el miedo al que dirán y la enfermedad que la tenía debilitada. Pero la niña bailarina, decidida, aceptó el reto sin esperar la aprobación completa de su madre. En el camerino, Lucía se miraba al espejo. Llevaba un sencillo traje de danza, ni tan llamativo como el reggaetón ni tan solemne como el ballet. Era un híbrido, un reflejo de lo que ella sentía que era en realidad, una mezcla imperfecta pero auténtica. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sara. Mucho, respondió Lucía. Pero más miedo me da no bailar. Cuando salió al escenario, el silencio del público fue un golpe seco. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Entonces empezó la música, primero un piano suave, luego un beat de reggaetón mezclándose. El murmullo del público se apagó. Lucía bailó con todo lo que tenía. Cada giro de ballet se fundía con movimientos urbanos, cada salto clásico terminaba con un toque de reggaetón. Era un baile polémico, sí, pero también era una declaración. No iba a elegir entre ser aceptada o ser auténtica. El público, que al principio la miraba con desconfianza, poco a poco empezó a aplaudir al ritmo. Algunos incluso se levantaron de sus asientos. Esa historia conmovedora estaba escribiendo su mejor capítulo en directo. De repente, tomó su abrigo y decidió salir.
No puedo perderme esto, murmuró con lágrimas en los ojos. Llegó tarde, pero alcanzó a entrar al teatro justo cuando Lucía terminaba su última secuencia. Lucía, agotada, inclinó la cabeza en reverencia. Y en ese instante escuchó un grito entre el público: Lucía. Era Elena, de pie, aplaudiendo con lágrimas. La niña bailarina se quebró por dentro. Elena subió, abrazó a su hija y le susurró al oído una frase que la liberó de años de miedo: no es el reggaetón lo que está mal. Lo que estaba mal era mi miedo. El teatro entero aplaudió de pie, no solo por la danza, sino por la reconciliación entre madre e hija. Esa escena parecía salida de una película, pero era real, tan real como los latidos acelerados de ambas. Lucía cerró los ojos y pensó: por fin me han dado permiso de ser yo misma. Aunque en el fondo sabía que nunca necesitó permiso, pero escuchar esas palabras de su madre lo cambiaba todo. Aquel día no ganó un premio ni un casting de baile, pero sí recuperó algo más valioso: la certeza de que su madre estaba a su lado, dispuesta a apoyarla aunque el mundo entero la señalara. Niña bailarina emociona en presentación con fusión de reggaetón y ballet. Esa fue la noticia que corrió por todo el barrio después de la actuación de Lucía. Una foto la mostraba con los brazos abiertos, en mitad de su baile polémico, con lágrimas en los ojos y el público aplaudiendo de pie. La historia conmovedora de madre e hija reconciliada se convirtió en tema de conversación. Algunos vecinos que antes la criticaban ahora decían orgullosos: es de aquí, de nuestro barrio. La ironía no se le escapaba a Elena, que sonreía con amargura pero también con alivio. Las redes sociales hicieron lo suyo. Vídeos del baile empezaron a circular: la niña que mezcla ballet y reggaetón como nadie. El clip llegó tan lejos que llamó la atención de productores vinculados al grupo Leo Ritmo. Un día, sonó el teléfono de Elena. ¿La madre de Lucía? Le habla la oficina de Leo Ritmo. Hemos visto el video de su hija y queremos que venga a una audición oficial. Elena se quedó sin aire. Cuando se lo contó a Lucía, la niña bailarina no pudo contener los gritos de emoción. Llegó el día de la audición. Alex y Sara la acompañaban, como si fueran parte de una pequeña familia improvisada. Elena, nerviosa pero orgullosa, la abrazó antes de entrar. Pase lo que pase, ya has ganado, le dijo. En el escenario, frente a un jurado exigente, Lucía se enfrentó a su mayor reto. Empezó con ballet, delicado y elegante, y de pronto rompió el molde con un giro de reggaetón. El jurado murmuró sorprendido. Esa mezcla que tanto había sido criticada era ahora su sello único. Cuando terminó, la sala quedó en silencio unos segundos. Y entonces se escuchó un aplauso aislado, seguido de muchos más. Pero lo inesperado estaba por llegar. De entre bambalinas apareció el propio Leo Ritmo con su grupo. Así que tú eres Lucía, la de la noticia, dijo sonriendo. Teníamos que verte con nuestros propios ojos. Lucía se quedó paralizada, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su sueño estaba allí, frente a ella, hecho carne. El cantante la abrazó y añadió: chiquilla, tienes lo que hace falta. No solo bailas, cuentas una historia. Queremos que subas al escenario con nosotros en el próximo concierto. Días después, Lucía apareció junto a Leo Ritmo en un espectáculo multitudinario. El público gritaba su nombre. Esa niña que una vez fue señalada en un patio por bailar reggaetón, ahora era celebrada por miles. La pantalla proyectó una frase: la juzgaron por bailar, pero su baile la hizo libre. Y entre aplausos, lágrimas y luces, comprendió que aquel sueño no era solo suyo, también pertenecía a todos los que alguna vez fueron juzgados por ser quienes son. La historia de Lucía es un espejo en el que cualquiera puede mirarse. Fue juzgada solo por bailar reggaetón, apartada por amigas, señalada en su propio barrio. Pero no dejó de ser fiel a sí misma. Y ahora, después de tantas lágrimas, se convirtió en inspiración para miles. ¿Cuántas veces una persona también se sintió obligada a esconder lo que ama por miedo al que dirán? ¿Cuántos sueños quedaron guardados en silencio porque otros no supieron comprenderlos?
La historia conmovedora de esta niña bailarina nos recuerda que el precio de ser auténticos puede ser alto, pero la recompensa siempre merece la pena. Hoy su baile polémico ya no es motivo de crítica, sino de libertad. Y la pregunta queda abierta: ¿qué parte de ti aún espera bailar sin miedo? ¿Cuál es el sueño que escondes porque otros podrían juzgarte? Este canal, La Fuerza del Destino, existe precisamente para eso, para recordarte que nada es casualidad. Si llegaste hasta aquí, quizás era la señal que necesitabas. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad donde cada historia tiene un propósito, porque igual que Lucía, todos tenemos un escenario esperando ser iluminado. La única pregunta es: ¿te atreverás a salir a bailar?